Hola a todos. En este tutorial vamos a hacer que el fondo se repita continuamente para dar la sensación efectivamente de que el jugador se mueve hacia la derecha. Porque hasta ahora lo estamos haciendo, estamos moviendo el fondo hacia la izquierda, igual que los obstáculos, pero hay un momento en el que el fondo desaparece, se termina, y estamos con un fondo vacío. Bien, si os fijáis en el fondo, voy a seleccionarlo, voy a darle a la tecla F para centrar el foco. Si os fijáis en el fondo decía, aproximadamente en la mitad, el paisaje se repite, es decir, es un sprite de fondo que en esta posición se duplica y tiene las mismas imágenes, mismos árboles, etcétera, que la primera. Si hacemos este desplazamiento sobre el eje X, fijaos, inicialmente está en la posición 45 y me lo llevo más o menos ahí. Fijaos que la posición es más o menos la misma de inicio, como se ve en la cámara. Si hago un control Z ahora y vuelvo a reiniciar la posición del fondo, fijaos cómo la imagen no ha cambiado. Pues justamente esto es lo que vamos a hacer desde el código con un script nuevo. Acordaos que la posición inicial del fondo en el eje X es 45 y la hemos movido a menos 10 aproximadamente, es decir, la hemos movido 50 hacia la izquierda. Vamos a crear el nuevo script de C# al que vamos a llamar repetir fondo, por ejemplo, y vamos a abrirlo en Visual Studio como es habitual. Y en nuestro script lo primero que vamos a hacer es crear una variable privada de tipo vector3 en el que vamos a guardar la posición de inicio de nuestro fondo. Vamos a llamarla entonces posInicio, por ejemplo. Y como digo, vamos a almacenar en esa variable, en esa posInicio, la posición de inicio de nuestro fondo, que es transform, accediendo al componente transform.position. De esa manera almacenamos la posición de inicio del fondo, que es el objeto al que está vinculado nuestro script, en la variable que hemos creado de tipo vector3 posición de inicio. El siguiente paso será en la función, en el método update, preguntar con un if si nuestro fondo ha alcanzado la posición en el eje X que nos va a hacer que la repitamos. Acordaos que en Unity hemos estado arrastrando en el eje X hacia la izquierda desde una posición de partida de 45 hasta menos 10 aproximadamente. Es decir, hemos desplazado hacia la izquierda unas 50 unidades. Así que vamos a preguntar si la posición actual de nuestro fondo en el eje X, porque los demás componentes del vector no me interesan, esa posición en el eje X es menor que la posición de inicio, que está almacenada en mi variable, el componente X, puesto que mi variable es un vector 3. Si esa posición de inicio en el componente X se ha movido 50 unidades a la izquierda, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Si es así, si se ha movido 50 a la izquierda, lo que tengo que hacer es devolverla a la posición inicial, a mi fondo. Es decir, tengo que modificar el componente transform.position y asignarle mi variable, que es donde está iniciada, donde está guardada la posición que capturé aquí de inicio del fondo. Es decir, en cada momento, en cada frame, yo compruebo si la posición en el eje X de mi fondo ha rebasado la posición a la izquierda, 50 unidades a la izquierda, y en ese caso lo que hago es la vuelvo a colocar en su posición de inicio. Bueno, vamos a guardar el script y vamos a probar esto en Unity. Pero antes de probarlo, que no se me olvide que no lo he hecho antes, asignar el script repetir fondo que acabamos de hacer a nuestro fondo. Vamos a probar. Y a ver si efectivamente al llegar a la posición menos 50, ahí tenemos, se repite el fondo y vuelve al inicio. El aspecto que da a cámara es un pequeño salto, no se hace con verdadera precisión. Aunque da cierta ilusión, pero tenemos que buscar la precisión. Esto lo vamos a hacer en un próximo tutorial. De momento, probad a repetir lo que hemos hecho en este y nos vemos en el próximo para solucionar este pequeño salto que da.